Mi tío decía que era una desgracia para la familia hasta que encontré a su hija desaparecida con vida. Mi tío Lorenzo me dijo que había arruinado el apellido familiar durante la cena de Acción de Gracias delante de 37 parientes. Su voz fue lo suficientemente alta como para que las conversaciones se detuvieran en cada mesa de la casa de mi abuela. Había estado bebiendo desde el mediodía, bourbon solo con hielo que tintineaba contra el cristal cuando me señaló con su vaso. Dijo que mi padre se habría avergonzado de cómo había resultado, que abandonar la facultad de Derecho para convertirme en investigador privado era un insulto para 3 generaciones de abogados que habían construido nuestra reputación. Dijo que perseguía teorías de conspiración y casos de divorcio en lugar de hacer un trabajo de verdad que importara. Mi tía Felipa le había tocado el brazo, intentando calmarlo, pero él se la había quitado de encima y había continuado. Había dicho que el apellido Harrington significaba algo en esta ciudad, que los jueces, los políticos y los líderes empresariales nos respetaban, y que yo estaba arrastrando ese legado por el fango trabajando para criminales y tramposos. Me fui antes del postre. Conduje de regreso a mi estudio diminuto encima de una casa de empeños en el este, donde el apellido Harrington no significaba absolutamente nada. Mi teléfono había vibrado con mensajes de mis primos diciendo que el tío Lorenzo estaba borracho y que no lo decía en serio. Pero yo había escuchado el mismo discurso sobrio en el funeral de mi padre hacía 2 años. Lorenzo había dejado claro entonces que yo era una decepción, que dejar la facultad de Derecho Colia después de un semestre demostraba que no tenía la disciplina ni la inteligencia para continuar la tradición familiar. No importaba que lo hubiera dejado, porque los préstamos estudiantiles me estaban ahogando y las deudas de juego de mi padre habían consumido cada dólar de la herencia que esperaba. No importaba que la investigación privada me permitiera usar las habilidades de investigación que realmente había disfrutado en la facultad de Derecho sin la deuda aplastante. Lorenzo solo veía fracaso y vergüenza. La llamada llegó a las 2:13 de la madrugada, 3 días después de Acción de Gracias. Había estado dormido quizás 1 hora, habiendo pasado la mayor parte de la noche revisando material de vigilancia para un caso de fraude de compensación laboral. La pantalla del teléfono mostraba el número de mi tía Felipa, y contesté esperando alguna emergencia familiar con mi abuela. En cambio, Felipa había estado llorando tan fuerte que apenas podía entender sus palabras. Dijo que Vanessa había desaparecido, que su hija de 17 años no había vuelto a casa del colegio, que su teléfono iba directo al buzón de voz. Dijo que la policía estaba involucrada, pero lo trataban como un caso de fuga, diciéndoles que esperaran 24 horas antes de presentar un informe. Me rogó que la ayudara a encontrar a su sobrina porque sabía que yo tenía contactos, recursos que la policía no tenía, que podían empezar a buscar inmediatamente. Le pregunté si Lorenzo sabía que me llamaba y hubo una larga pausa antes de que Felipa dijera que no, que él le había prohibido que me contactara sobre cualquier cosa. Dijo que él estaba tan enfadado por la desaparición de Vanessa que no pensaba con claridad, que había pasado horas gritando a la policía sobre su incompetencia en lugar de ayudar realmente en la búsqueda. Dijo que ya no le importaba lo que pensara Lorenzo, que encontrar a Vanessa importaba más que las políticas familiares. Le dije que me enviara todo lo que tuviera, cada foto, cada detalle sobre la última ubicación conocida de Vanessa, cada nombre de amigos y profesores y cualquier persona que Vanessa hubiera mencionado recientemente. Le dije que empezaría inmediatamente, aunque Lorenzo probablemente me demandaría por interferir. Los archivos llegaron en minutos. Vanessa Harrington, 17 años, estudiante de honor en la Academia Preparatoria Riverside, capitana del equipo de debate, aceptación anticipada en Princeton, ya asegurada. Fue vista por última vez saliendo del colegio a las 3:15 de la tarde del lunes, capturada por una cámara de seguridad subiendo a un sedán plateado que no pertenecía a nadie de la familia. Su teléfono había dado señal cerca de la interestatal alrededor de las 4:30. Luego se apagó completamente. Ninguna actividad en las redes sociales desde el lunes por la mañana. Ninguna compra con tarjeta de crédito. Ningún contacto con ninguno de sus amigos conocidos. Simplemente desapareció como si la hubieran borrado de la existencia. Abrí el material de seguridad que Felipa había conseguido de alguna manera del colegio. La marca de tiempo mostraba a Vanessa caminando por el aparcamiento con su mochila, mirando su teléfono. Un Toyota Camry plateado se había detenido a su lado, y ella se había subido sin vacilar. Ningún signo de forcejeo o vacilación. No podía ver claramente al conductor a través de las ventanas polarizadas, pero Vanessa había sonreído cuando la puerta se abrió como si reconociera a quien estaba dentro. Ese detalle importaba. No la habían secuestrado
chico de la calle un extraño. Había ido voluntariamente con alguien que conocía, o al menos con quien se sentía cómoda. Empecé con las redes sociales de Vanessa, desplazándome hacia atrás meses de publicaciones. La versión pública mostraba a una estudiante perfecta con notas perfectas y amigos perfectos. Todas fotos cuidadosamente curadas en torneos de debate y eventos benéficos. Pero las redes sociales mienten, especialmente para los adolescentes de familias adineradas que entienden que todo lo que publican se convierte en evidencia de su carácter. Necesitaba ver lo que Vanessa realmente pensaba, con quién hablaba realmente, qué escondía de sus padres. Reclamé un favor de un hacker llamado Desiderio, que me debía por no delatarlo en un caso anterior. Él podía acceder a mensajes borrados y cuentas privadas que la mayoría de la gente asumía completamente eliminadas. Desiderio llamó 40 minutos después con información que cambió todo el caso. Vanessa tenía una cuenta secreta de Instagram bajo el nombre BRDale23, privada y oculta a las búsquedas familiares. Había estado mensajeando extensivamente con alguien llamado Drew Thompson, oficial durante los últimos 3 meses. La conversación empezó amistosa, él elogiando sus actuaciones en debates que aparentemente había visto en línea. Luego se volvió más personal, él preguntándole sobre su familia y sus planes futuros y si se sentía atrapada por las expectativas. Vanessa se había abierto de maneras que sugerían que Drew la entendía de formas que su familia no lo hacía. Hablaba sobre la presión por ser perfecta y el miedo a decepcionar a la gente. Los mensajes de la semana pasada mostraban a Drew sugiriendo que se vieran en persona, que tenía algo importante que contarle sobre su padre. Vanessa había vacilado al principio, diciendo que sus padres nunca le permitirían conocer a alguien que no hubieran verificado. Drew había dicho que esto era sobre su padre, específicamente información que Lorenzo estaba ocultando, que cambiaría cómo Vanessa veía a su familia. Había dicho que ella merecía saber la verdad antes de ir a Princeton y convertirse en parte del mismo sistema que protegía a gente como Lorenzo. Vanessa había accedido a reunirse con él el lunes después del colegio. El último mensaje de ella, enviado a las 3:12, decía que caminaba hacia el aparcamiento y veía su coche. Busqué el nombre Drew Thompson en todas las bases de datos a las que tenía acceso. Nada. La cuenta de Instagram tenía apenas 2 meses con fotos genéricas de archivo y ninguna información personal real. El correo electrónico vinculado a la cuenta era desechable, creado a través de una VPN que enmascaraba la ubicación real. Esto no era un adolescente cualquiera que Vanessa hubiera conocido en línea. Esto era alguien construyendo deliberadamente una identidad falsa para ganarse su confianza. Alguien que había investigado lo suficiente sobre su familia para saber qué vulnerabilidades explotar. Alguien que había mencionado específicamente a Lorenzo por su nombre, usándolo como cebo para dejar a Vanessa sola. Llamé a Felipa a las 4 de la madrugada y le conté sobre Drew Thompson. Ella dijo que ese nombre no le decía nada, que nunca había oído a Vanessa mencionar a nadie llamado Drew. Le pregunté si Lorenzo tenía algún enemigo, alguien que le guardara rencor y que pudiera apuntar a su hija. Felipa se rió amargamente y dijo que Lorenzo había construido toda su carrera legal destruyendo gente en los tribunales, que representaba a corporaciones contra trabajadores y a caseros contra inquilinos y a compañías de seguros contra víctimas de lesiones. Dijo que probablemente la mitad de la ciudad tenía razones para odiarlo, pero que no podía imaginar quién iría tras Vanessa en lugar de directamente contra Lorenzo. Dije que ese era exactamente el punto. Ir directamente contra Lorenzo desencadenaría una respuesta policial inmediata y protección legal, pero llevarse a su hija creaba el máximo dolor con menos riesgo inmediato. Quienquiera que Drew Thompson fuera realmente, había entendido que la forma más rápida de destruir a Lorenzo Harrington era a través de su familia. Felipa preguntó qué debíamos hacer, y dije que necesitábamos decirle a la policía inmediatamente que esto era un secuestro, no un caso de fuga. Ella estuvo de acuerdo, pero dijo que Lorenzo tendría que hacer la llamada porque la policía no la tomaría en serio sin que él respaldara la historia. La conversación con Lorenzo ocurrió a las 6 de la mañana en su estudio con vistas a la ciudad desde el ático de su edificio de oficinas. Había conducido hasta allí sabiendo que intentaría echarme, pero Felipa había llamado antes y le había dicho que yo tenía información sobre Vanessa. Estaba sentado detrás de su escritorio de caoba, aún con la ropa del día anterior, luciendo más pequeño de lo que nunca lo había visto. El famoso Lorenzo Harrington, que dirigía salas de tribunal y aterraba al consejo contrario, parecía exhausto
exhausto y asustado. Me hizo señas para que me sentara sin decir nada sobre la cena de acción de gracias o mis elecciones profesionales o el apellido familiar. Expuse todo lo que había encontrado: la cuenta secreta de Instagram, los mensajes con Drew Thompson, la reunión planeada, el Camry plateado capturado en la cámara de seguridad del colegio. Lorenzo había escuchado sin interrumpir, con las manos presionadas contra el escritorio. Cuando terminé, preguntó por qué alguien apuntaría a Vanessa para llegar a él. Dije que él conocía a sus propios enemigos mejor que yo, que necesitaba pensar en casos donde había ganado destruyendo la vida de alguien. Dijo que eso describía la mayor parte de su carrera, que el derecho corporativo significaba aplastar a individuos que desafiaban instituciones poderosas. Le pedí que lo redujera a casos del último año, gente que lo hubiera amenazado específicamente a él o a su familia. Lorenzo abrió sus archivos de casos y empezó a desplazarse, murmurando nombres y fechas. Se detuvo en un caso de hacía 8 meses, una demanda por despido injustificado donde representó a una compañía farmacéutica contra un denunciante llamado Gerald Thompson. El apellido Thompson hizo que mis manos se enfriaran. Lorenzo dijo que Gerald Thompson había acusado a la compañía de falsificar datos de ensayos de medicamentos, que Lorenzo había destruido su credibilidad revelando el historial de depresión y medicación de Thompson. Thompson lo había perdido todo: su trabajo, su reputación, su matrimonio. Le había enviado cartas amenazantes a Lorenzo que la seguridad había desestimado como rabia vacía de un oponente derrotado. Le pregunté si Gerald Thompson tenía un hijo llamado Drew, y Lorenzo dijo que sí, que Drew Thompson había estado en la sala del tribunal durante el juicio, viendo cómo humillaban a su padre. Lorenzo lo recordaba, porque Drew le había gritado durante el veredicto algo sobre Lorenzo destruyendo a buena gente para proteger a criminales corporativos. La seguridad había sacado a Drew del edificio, y Lorenzo había solicitado una orden de restricción que Drew había violado 2 veces. Pero eventualmente, Drew había dejado de hacer contacto, y Lorenzo había asumido que lo había superado. Eso había sido hace 6 meses. Ahora, Drew tenía a Vanessa, y nosotros no teníamos idea de dónde. La policía se tomó el caso en serio una vez que Lorenzo llamó con evidencia de secuestro premeditado. La detective Ariana Foster llegó a la oficina de Lorenzo en 1 hora con un equipo de investigadores. Revisó los mensajes de Instagram y el material de seguridad. Luego, inmediatamente, emitió alertas para el Toyota Camry plateado. Dijo que estaban verificando las direcciones conocidas de Gerald Thompson y revisando material de vigilancia cerca de la interestatal, donde el teléfono de Vanessa había dado su última señal. Advirtió que si Drew Thompson quería vengarse de Lorenzo, podría no estar interesado en la negociación o el rescate. Esto podría tratarse de hacer sufrir a Lorenzo hiriendo a Vanessa de formas que no pudieran deshacerse. Lorenzo exigió a Foster desplegar todos los recursos disponibles, amenazando con llamar al alcalde y al comisionado de policía si esto no se convertía en máxima prioridad. Foster dijo que ya lo trataban como un caso crítico, pero necesitaban que Lorenzo proporcionara información sobre Gerald Thompson y su historial. Lorenzo se volvió hacia mí y dijo que yo debería encargarme de esa sesión informativa, ya que yo había hecho la investigación inicial. Lo miré confundido porque este era su momento para tomar el control, para usar sus contactos y autoridad para salvar a su hija. En cambio, admitió que estaba demasiado afectado emocionalmente para pensar con claridad, que necesitaba que yo trabajara con la policía porque ya había demostrado que podía encontrar información que él había pasado por alto. El reconocimiento se sintió vacío después de años de desprecio, pero accedí porque encontrar a Vanessa importaba más que los rencores familiares. Pasé las siguientes 3 horas con la detective Foster, revisando toda la historia de Gerald Thompson. Sus registros laborales mostraban a un químico brillante que había trabajado en Meridian Pharmaceuticals durante 15 años antes de descubrir la manipulación de datos en un ensayo de medicamentos. Lo había reportado a sus supervisores, quienes enterraron sus preocupaciones y comenzaron una campaña para desacreditarlo. Cuando Thompson se había hecho público, Meridian contrató a Lorenzo para destruir su credibilidad en el tribunal. Lorenzo había hecho su trabajo perfectamente, pintando a Thompson como un teórico de la conspiración inestable, cuyas acusaciones estaban motivadas por enfermedad mental en lugar de evidencia. El jurado falló contra Thompson y otorgó a Meridian daños por perjuicio reputacional. Thompson perdió su licencia para ejercer la química y fue incluido
incluido en la lista negra de la industria farmacéutica. Su esposa había solicitado el divorcio, alegando que su obsesión con el caso había destruido su matrimonio. Drew Thompson, 19 años en ese momento, había visto la destrucción completa de su padre desarrollarse en público. Según las transcripciones del juicio, Drew había dado un testimonio emocional sobre cómo la denuncia de su padre había sido moralmente correcta, incluso si legalmente no tuvo éxito. Lorenzo había usado ese testimonio para pintar a Gerald Thompson como un hombre que había priorizado la ideología sobre la responsabilidad familiar. Foster había localizado a Gerald Thompson en un apartamento en el distrito industrial donde había estado viviendo solo desde su divorcio. Los oficiales lo encontraron borracho e inconsciente, rodeado de recortes de periódicos sobre Lorenzo Harrington y Meridian Pharmaceuticals. Thompson había estado incoherente cuando lo interrogaron, inicialmente afirmando que Drew estaba visitando a familiares fuera del estado, pero cuando Foster le mostró los mensajes de Instagram entre Drew y Vanessa, algo se quebró en el rostro de Gerald Thompson. Empezó a llorar y a decir que esto no debía suceder, que Drew había prometido que había terminado de buscar venganza, que habían acordado reconstruir sus vidas sin Lorenzo Harrington en ellas. Foster preguntó dónde llevaría Drew a Vanessa, y Gerald Thompson dijo que no lo sabía, que Drew tenía su propio apartamento en algún lugar de la ciudad, pero que había dejado de darle la dirección a su padre hacía meses. Thompson dijo que Drew culpaba a Lorenzo por destruir su familia, que se había obsesionado con hacer que Lorenzo sintiera la misma pérdida e impotencia que Thompson había experimentado. Foster preguntó si Drew era violento, y Thompson dijo que no físicamente, que Drew quería que Lorenzo sufriera emocional y psicológicamente, de la manera en que Thompson había sufrido cuando su reputación y carrera fueron destruidas en el tribunal. La búsqueda de la dirección de Drew Thompson consumió las siguientes 6 horas. Foster tenía equipos verificando registros de alquiler, facturas de servicios públicos y bases de datos de empleo. Yo me centré en los mensajes de Instagram, buscando cualquier pista sobre dónde Drew podría haber llevado a Vanessa. Un mensaje mencionaba un lugar donde podían hablar en privado sin que nadie los encontrara, en algún lugar que representaba todo lo malo del trabajo de Lorenzo. Vanessa le había preguntado qué quería decir, y Drew había dicho que lo entendería cuando lo viera. Esa referencia críptica parecía importante, pero no podía descifrarla sin más información sobre el pensamiento de Drew. Llamé a Desiderio nuevamente y le pedí que extrajera la huella digital de Drew Thompson del último año. Todo lo que había buscado, todos los lugares donde su teléfono había dado señal, cualquier actividad en línea que pudiera revelar su ubicación. Desiderio dijo que eso tomaría tiempo, pero que le daría prioridad. Mientras tanto, Foster había descubierto que Drew Thompson había estado trabajando en empleos en efectivo bajo nombres falsos desde el juicio de su padre, permaneciendo deliberadamente fuera de los registros oficiales. Había estado ahorrando dinero y planeando algo durante meses. La premeditación sugería que esto no era un secuestro impulsivo, sino una trama de venganza cuidadosamente orquestada, con objetivos específicos. Lorenzo había estado caminando por su oficina, haciendo llamadas a contactos en la policía y seguridad privada. Había ofrecido una recompensa de $50,000 por información que llevara al regreso seguro de Vanessa. Había contratado una firma de seguridad privada para realizar esfuerzos de investigación paralelos. Había reclamado favores de jueces y fiscales con los que había trabajado durante su carrera. Verlo operar me recordó por qué había sido tan exitoso en su campo. Sabía cómo movilizar recursos y presionar sistemas, pero por primera vez lo había visto admitir que el poder tenía limitaciones, que el dinero y los contactos no podían garantizar la seguridad de su hija contra alguien motivado por la venganza en lugar del beneficio. Desiderio llamó a las 7 de la tarde con un avance. Había rastreado las ubicaciones más frecuentes de Drew Thompson hasta un almacén abandonado en la zona industrial del Paseo Marítimo. El almacén había pertenecido a Meridian Pharmaceuticals hasta hacía 5 años, cuando cerraron esa instalación y trasladaron la producción al extranjero. El edificio había estado vacío desde entonces, programado para demolición, pero retrasado por requisitos de limpieza ambiental. Drew había estado accediendo a esa ubicación regularmente durante los últimos 2 meses, su teléfono dando señal desde allí a horas extrañas. Desiderio dijo que si Drew quería una venganza simbólica contra Lorenzo usando una ubicación conectada con la caída de Gerald Thompson, ese almacén sería perfecto. Llamé a Foster inmediatamente con la dirección, y ella dijo que estaban movilizando unidades tácticas para una operación de rescate. Me dijo que me mantuviera al
margen, que esto era ahora un asunto policial que requería negociadores profesionales y equipos SWAT. Lorenzo había estado a mi lado y escuchó las instrucciones de Foster. Dijo que deberíamos dejar que la policía se encargara de esto, que yo ya había hecho suficiente encontrando la ubicación, pero algo en su voz sugería que no confiaba completamente en ese resultado, que estaba aterrorizado de que el procedimiento policial y los protocolos de negociación le dieran a Drew tiempo para lastimar a Vanessa de formas que no pudieran arreglarse. Tomé una decisión que salvaría a Vanessa o terminaría mi carrera de investigador permanentemente. Le dije a Lorenzo que iba al almacén antes que la policía para evaluar la situación. Él dijo que eso era una locura e ilegal y que comprometería la respuesta oficial. Dije que la policía tardaría al menos una hora en organizar su operación, mientras Drew podría lastimar a Vanessa inmediatamente si sabía que venían. Dije que alguien necesitaba ver la situación ahora, alguien que pudiera determinar si Vanessa estaba en peligro inmediato. Lorenzo me miró fijamente un largo momento antes de asentir y decir que venía conmigo. El viaje a Riverfront tomó 30 minutos a través del tráfico nocturno. Lorenzo había llamado a Foster y le dijo que íbamos al almacén, dándole nuestro horario para que la policía pudiera coordinar su llegada. Foster había estado furiosa, diciendo que estábamos poniendo en peligro a Vanessa y a nosotros mismos al interferir. Lorenzo dijo que mantendríamos la distancia y solo observaríamos a menos que Vanessa estuviera en peligro inmediato. Foster dijo que si comprometíamos su operación, nos arrestaría a ambos por obstrucción. Lorenzo aceptó esos términos y terminó la llamada. El almacén se alzaba contra el cielo nocturno, una estructura masiva de hormigón con ventanas rotas y grafitis cubriendo las paredes inferiores. El aparcamiento estaba vacío excepto por un Toyota Camry plateado estacionado cerca de una entrada lateral. Me detuve a una cuadra de distancia y apagué los faros. Lorenzo y yo nos acercamos a pie, permaneciendo en las sombras entre otros edificios abandonados. La puerta lateral estaba apoyada con un ladrillo, sugiriendo que Drew quería acceso fácil. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje de texto a Foster con nuestra ubicación exacta y la presencia del Camry plateado. Ella respondió diciendo que las unidades táctiles estaban a 15 minutos y que no debíamos entrar al edificio bajo ninguna circunstancia. Miré a Lorenzo y lo vi mirando fijamente esa puerta abierta con una expresión que nunca antes había presenciado: miedo, terror real sobre lo que podría estar pasándole a su hija dentro de ese edificio. Susurró que no podía esperar 15 minutos, que cada segundo podría importar si Drew estaba lastimando a Vanessa. Dije que necesitábamos ser inteligentes con esto, que entrar corriendo podría escalar la situación. Lorenzo sacó su teléfono y abrió una aplicación de grabación de audio. Dijo que si íbamos a entrar, necesitábamos documentar todo para protección legal y evidencia. Acepté y comencé mi propia grabación. Entramos por la puerta lateral a un corredor que olía a moho y putrefacción. Las señales de salida de emergencia proporcionaban una tenue iluminación verde que apenas penetraba la oscuridad. Podía oír voces que resonaban desde algún lugar más profundo del edificio, una masculina y una femenina. La voz femenina lloraba, suplicándole a alguien que la soltara. Lorenzo me agarró del brazo con suficiente fuerza para doler todo su cuerpo rígido de rabia y miedo. Abrí un esquema del edificio en mi teléfono que Desiderio había enviado antes, mostrando el diseño del almacén. Las voces provenían de la antigua nave de producción en el centro de la estructura. Nos movimos lentamente por el corredor, intentando permanecer en silencio a pesar de que los escombros crujían bajo nuestros pies. Las voces se hicieron más claras a medida que nos acercábamos a la nave de producción. Ahora podía oír a Drew Thompson, su tono calmado y controlado. Le estaba contando a Vanessa sobre el caso de su padre, describiendo en detalle cómo Lorenzo había usado el historial médico de Gerald Thompson contra él en el tribunal. Le explicaba cómo Lorenzo había retratado deliberadamente a su padre como mentalmente inestable en lugar de abordar la evidencia real del fraude farmacéutico. Drew dijo que Lorenzo había destruido la vida de un buen hombre para proteger a criminales corporativos que habían falsificado ensayos de medicamentos que podían dañar a las personas. Vanessa había estado llorando y diciendo que no sabía nada de esto, que su padre nunca hablaba de sus casos en casa. Drew había dicho que ese era el punto, que Lorenzo compartimentaba su destrucción de las vidas de las personas para poder dormir por la noche. Había dicho que Vanessa necesitaba entender quién era realmente su padre antes de seguirlo en el mismo sistema corrupto. Había dicho que Princeton y la Facultad de Derecho la convertirían en otra Lorenzo Harrington, alguien que protegía
a los poderosos aplastando a los indefensos. Quería que rechazara ese camino y lo ayudara a exponer lo que Lorenzo había hecho. Lorenzo y yo llegamos a un punto de observación donde podíamos ver la nave de producción sin ser vistos. El espacio era enorme. Maquinaria antigua creaba sombras por todas partes. En el centro, bajo un tragaluz, Vanessa estaba sentada en una silla metálica con las manos atadas con bridas detrás de la espalda. No estaba visiblemente herida, pero su rostro estaba enrojecido por el llanto y no dejaba de mirar alrededor frenéticamente. Drew Thompson estaba frente a ella sosteniendo un teléfono, grabando video de ella mientras hablaba. Se parecía exactamente a las fotos del juicio de su padre, veinteañero, con cabello oscuro y ojos intensos que sugerían obsesión más que pensamiento racional. Drew había estado explicando que iba a publicar el video de Vanessa denunciando la corrupción de su padre, que se volvería viral y destruiría la reputación de Lorenzo más efectivamente que cualquier demanda. Había dicho que la voz de Vanessa condenando a Lorenzo desde dentro de un almacén de Meridian Pharmaceuticals sería una justicia poética, usando a la propia hija de Lorenzo para exponer sus crímenes. Vanessa había estado negando con la cabeza y diciendo que no lo haría, que ni siquiera sabía si lo que Drew decía era cierto. Drew había dicho que la verdad no importaba tanto como la percepción, que el video plantearía preguntas sobre la ética de Lorenzo que lo seguirían para siempre. Lorenzo se movió antes de que pudiera detenerlo, saliendo a la nave de producción y gritando el nombre de Drew. Drew se giró sorprendido, el teléfono cayéndole de la mano. Vanessa había gritado por su padre y empezó a forcejear contra las bridas. No tuve más remedio que seguir a Lorenzo al descubierto, con mi teléfono aún grabando todo. Drew se recuperó rápidamente de su sorpresa, sacando algo de su chaqueta que heló mi sangre. Un cuchillo, largo y afilado, del tipo usado para fines industriales. Lo apuntó a Lorenzo y le dijo que dejara de moverse o le cortaría el cuello a Vanessa. Lorenzo se había congelado, con las manos en alto en señal de rendición. Dijo que Drew no quería lastimar a Vanessa, que esto era sobre hacerlo sufrir a él, no sobre dañar a una adolescente inocente. Drew se rió amargamente y dijo que Lorenzo no tenía derecho a hablar sobre dañar inocentes, que Lorenzo había destruido a su padre, que también era inocente. Había dicho que toda la carrera de Lorenzo estaba construida sobre proteger corporaciones culpables, mientras demolía a buena gente que intentaba exponer irregularidades. Había dicho que era hora de que Lorenzo experimentara la pérdida como Gerald Thompson la había experimentado, observando impotente mientras alguien que amas era destruido. Estuve calculando distancias y ángulos, tratando de averiguar si podía llegar a Drew antes de que pudiera lastimar a Vanessa. Demasiado lejos, al menos 9 metros con Drew posicionado detrás de la silla de Vanessa, donde podría cumplir fácilmente su amenaza. Dije el nombre de Drew y él desvió su atención hacia mí. Dije que sabía sobre el caso de su padre, que había leído todas las transcripciones y evidencias del juicio. Dije que Gerald Thompson tenía razón sobre Meridian Pharmaceuticals, falsificando datos, que el medicamento en cuestión fue retirado más tarde del mercado después de que múltiples pacientes sufrieran efectos secundarios graves. Dije que el padre de Drew había sido un denunciante tratando de proteger a la gente y que Lorenzo lo había destruido por ello. Lorenzo se volvió para mirarme, conmocionado, y vi que la expresión de Drew cambiaba de rabia a confusión. Drew preguntó cómo sabía yo sobre la retirada del medicamento y dije que lo había investigado después de enterarme del caso Thompson. Dije que la FDA había retirado silenciosamente el medicamento 2 años después del juicio, citando preocupaciones de seguridad que coincidían exactamente con lo que Gerald Thompson había reportado. Dije que Meridian Pharmaceuticals había pagado millones en acuerdos a pacientes que habían sido perjudicados, aunque esos acuerdos fueron sellados y nunca se hicieron públicos. Dije que el padre de Drew había tenido razón sobre todo y que Lorenzo había ayudado a encubrirlo. Lorenzo empezó a discutir, pero lo interrumpí diciendo que este no era el momento para el debate legal, que necesitábamos centrarnos en la seguridad de Vanessa. Drew bajó el cuchillo ligeramente y dijo que la vindicación de su padre no significaba nada si nadie lo sabía, que Meridian y Lorenzo habían enterrado exitosamente la verdad. Dije que para eso estaban el periodismo y los investigadores, que yo podía ayudar a Drew a exponer lo que pasó sin lastimar a Vanessa. Dije que lastimar a la hija de Lorenzo no traería justicia para Gerald Thompson, solo convertiría a Drew en un criminal que iría a prisión mientras Lorenzo permanecía
permanecía libre. Drew parecía dividido, el cuchillo todavía en su mano, pero ya no apuntando a Vanessa. Dijo que había pasado meses planeando esto, que había construido la identidad falsa y ganado la confianza de Vanessa, específicamente para hacer sufrir a Lorenzo. Dije que entendía ese impulso, que Lorenzo había hecho mi propia vida difícil de diferentes maneras. Dije que sabía lo que se sentía ser despreciado y degradado por Lorenzo Harrington. Drew preguntó qué quería decir y expliqué que era el sobrino de Lorenzo, que él había pasado años diciéndome que era una desgracia para la familia. Dije que ayudar a Drew a exponer la verdad sobre el caso de su padre sería mi propia venganza contra la corrupción de Lorenzo. Lorenzo gritó que estaba mintiendo, tratando de manipular a Drew. Lo ignoré y le dije a Drew que tenía evidencia sobre otros casos donde Lorenzo había protegido irregularidades corporativas, que el caso Thompson no era aislado. Dije que si Drew soltaba a Vanessa y venía conmigo pacíficamente, lo ayudaría a construir un caso legítimo que realmente dañaría la reputación y carrera de Lorenzo. Dije que podríamos exponer patrones de corrupción que llevarían a la inhabilitación y cargos criminales. Drew escuchó cuidadosamente. Luego preguntó por qué debería confiar en mí cuando yo era familia de Lorenzo. Dije que el hecho de que Lorenzo me odiara demostraba de qué lado estaba, que la lealtad familiar no significaba nada cuando se trataba con alguien que valoraba la reputación por encima de la moralidad. Dije que publicar un video de una adolescente traumatizada no lograría los objetivos de Drew, pero una investigación bien documentada sobre la carrera de Lorenzo podría destruirlo legal y profesionalmente. Drew miró a Vanessa, quien observaba este intercambio con ojos muy abiertos y aterrorizados. Le preguntó si ella me creía, y Vanessa asintió frenéticamente diciendo, «Por favor, solo déjame ir a casa». El cuchillo bajó lentamente y Drew se alejó de la silla de Vanessa. Dijo que pensaría en mi oferta, pero necesitaba garantías de que Lorenzo no usaría sus conexiones para enterrarlo todo. Dije que no podía garantizar nada, pero que podía prometer que trabajaría para exponer la verdad sobre el caso de Gerald Thompson, sin importar las consecuencias. Drew estaba asintiendo cuando la nave de producción se llenó repentinamente de puntos rojos de láser de los rifles del equipo táctico, apuntándole desde múltiples direcciones. La voz de la detective Foster, por un megáfono, ordenó a Drew soltar el arma y alejarse de la rehén. Todo sucedió en segundos. Drew entró en pánico y agarró a Vanessa, levantándola de la silla con el cuchillo contra su garganta. Foster gritó que la soltara. Lorenzo gritó el nombre de Vanessa. Me moví sin pensar, cerrando la distancia entre Drew y yo mientras él estaba distraído por la presencia policial. Agarré su brazo del cuchillo y lo torcí con fuerza, usando técnicas que aprendí durante mi breve consideración de carreras policiales. El cuchillo resonó contra el suelo de hormigón, y Drew empujó a Vanessa lejos de él mientras intentaba romper mi agarre. Los oficiales tácticos inundaron inmediatamente la nave de producción, separando a Drew de Vanessa y asegurándolo con esposas. Foster llegó a Vanessa primero, cortando las bridas y revisándola en busca de heridas. Vanessa se desplomó en los brazos de su padre, sollozando, mientras Lorenzo la sostenía fuerte y repetía que estaba a salvo. Los oficiales me apartaron de Drew y revisaron mis manos en busca de heridas de la lucha con el cuchillo. Tenía un corte superficial en la palma, donde la hoja me había rozado, pero nada grave. La adrenalina había sido tan intensa que no sentí dolor hasta que vi la sangre. Foster estaba furiosa, acercándose a mí sobre comprometer su operación y casi hacer que todos murieran. Dijo que tenía suerte de que el resultado hubiera sido exitoso o me habría acusado de interferencia criminal. Lorenzo interrumpió y dijo que yo había salvado la vida de Vanessa manteniendo a Drew calmado hasta que llegó la policía, que mi negociación había impedido que Drew lastimara a Vanessa cuando los equipos tácticos actuaron. Foster dijo que esa era una interpretación generosa de un comportamiento imprudente, pero que tomaría mi declaración y decidiría más tarde si los cargos eran apropiados. La ambulancia se llevó a Vanessa y a Lorenzo al hospital para evaluación, a pesar de que Vanessa insistía en que estaba físicamente bien. Los vi alejarse antes de dar mi declaración a Foster. Le conté todo lo que había pasado dentro del almacén, incluyendo mi admisión a Drew sobre ayudar a exponer los casos corruptos de Lorenzo. Foster dijo que esa conversación necesitaría ser examinada cuidadosamente, que podría haber hecho promesas que no podía cumplir legalmente. Dije que había hablado en serio y que cumpliría sin importar las complicaciones legales. Drew Thompson fue acusado de secuestro, privación ilegal de la libertad y agresión con arma mortífera. Gerald Thompson fue acusado como
como cómplice por no reportar los planes de su hijo a la policía. El caso fue noticia porque la participación de Lorenzo Harrington significaba escrutinio mediático tanto del secuestro como del caso subyacente de fraude farmacéutico. Los periodistas investigaron el juicio de Meridian y encontraron la misma evidencia que yo había mencionado sobre la retirada del medicamento del mercado. Surgieron preguntas sobre por qué Lorenzo no había enfrentado consecuencias profesionales por defender a una compañía que había falsificado ensayos de medicamentos. La Asociación Estatal de Abogados abrió una investigación sobre la conducta de Lorenzo en el caso Thompson. Varios de sus otros casos de defensa corporativa fueron revisados a medida que se hicieron públicos patrones de proteger irregularidades obvias. La reputación de Lorenzo sufrió daños que ninguna cantidad de conexiones o influencia podía reparar. Algunos clientes lo abandonaron mientras otros se mantuvieron a su lado, pero el brillo de ser un abogado prestigioso se empañó permanentemente. Lorenzo tuvo que contratar sus propios abogados defensores para luchar contra posibles procedimientos de inhabilitación. Visité a Vanessa en el hospital el día después de su rescate. Estaba sentada en la cama, luciendo exhausta pero ilesa. Lorenzo y Felipa estaban allí, y Lorenzo salió al pasillo cuando llegué, dejándonos solos a las 3. Vanessa me agradeció por salvar su vida, y se disculpó por ser lo suficientemente ingenua como para confiar en los mensajes de Drew Thompson. Dije que había sido objetivo de alguien que había planeado cuidadosamente explotar sus vulnerabilidades, que la manipulación no era su culpa. Felipa me abrazó y dijo que la familia me debía una disculpa por años de tratarme mal. Lorenzo volvió a la habitación y pidió hablar conmigo en privado. Caminamos a una sala de espera donde se paró con las manos en los bolsillos, luciendo incómodo. Dijo que me debía más que agradecimientos por encontrar a Vanessa, que me debía el reconocimiento de que yo había tenido razón sobre mi camino profesional. Dijo que mis habilidades investigativas habían logrado lo que su experiencia legal y conexiones no pudieron, que yo había usado la investigación y el análisis de maneras que importaban más que los argumentos en el tribunal. Dijo que había estado equivocado al llamarme una desgracia para la familia. Dije que ya no necesitaba su aprobación, que había construido una carrera ayudando a la gente a encontrar la verdad, incluso cuando los sistemas y las instituciones intentaban ocultarla. Dije que la diferencia entre nosotros era que yo usaba la investigación para exponer la corrupción, mientras que él usaba la ley para protegerla. Lorenzo hizo una mueca, pero asintió y dijo que era una crítica justa. Preguntó si había hablado en serio con Drew sobre exponer sus casos corruptos. Dije que sí, que ya había empezado a reunir evidencia sobre casos donde Lorenzo había defendido irregularidades corporativas obvias. Dijo que hacer eso destruiría lo que quedaba de su carrera, y dije que ese era el punto. Lorenzo preguntó si había alguna manera de enmendar esto sin destruirlo completamente. Dije que había una opción. Podía cooperar con las investigaciones del Colegio de Abogados, admitir irregularidades en casos donde había protegido a sabiendas fraudes, y trabajar para reformar las prácticas de defensa corporativa. Dijo que eso sería un suicidio profesional, y dije que la alternativa era que yo publicara todo lo que encontraba a periodistas y fiscales, lo que sería peor. Dijo que lo pensaría, y dije que tenía una semana para decidir antes de que empezara a hacer pública mi evidencia. El Philadelphia Inquirer publicó mi historia sobre la carrera de Lorenzo Harrington defendiendo fraudes corporativos 6 días después de que Lorenzo se negara a cooperar con mi propuesta. El artículo detallaba 5 casos donde Lorenzo había representado a compañías acusadas de irregularidades graves, incluyendo el caso farmacéutico Thompson. Cada caso mostraba un patrón de Lorenzo usando tecnicismos legales y tácticas agresivas para destruir denunciantes en lugar de abordar la evidencia subyacente. La Asociación Estatal de Abogados amplió su investigación y eventualmente suspendió la licencia de Lorenzo, pendiente de una revisión ética completa. Gerald Thompson me contactó a través de su abogado, pidiendo ayuda para apelar su caso original. Accedí a ayudar y durante los siguientes meses construimos una presentación integral de evidencia que mostraba que Meridian Pharmaceuticals había falsificado datos de ensayos de medicamentos. La FDA se vio obligada a reabrir su investigación y finalmente multó a Meridian con millones mientras requería estudios de seguridad adicionales. La reputación profesional de Gerald Thompson fue parcialmente restaurada, aunque el daño a su vida y matrimonio permaneció permanente. Drew Thompson fue sentenciado a 8 años de prisión con posibilidad de libertad condicional
condicional después de 5. Durante su audiencia de sentencia, se disculpó con Vanessa directamente y dijo que sus acciones habían estado mal a pesar de sus quejas legítimas contra su padre. Vanessa había presentado una declaración de impacto de víctima diciendo que perdonaba a Drew y entendía su dolor, aunque viviría con el trauma del secuestro para siempre. El juez consideró tanto el genuino remordimiento de Drew como la severidad de sus crímenes al determinar la sentencia. Reconstruí mi relación con la mayoría de la familia Harrington, excepto con Lorenzo, quien se había vuelto cada vez más aislado a medida que sus problemas legales aumentaban. Felipa se divorció de él después de que la extensión completa de su mala conducta profesional se hiciera pública. Vanessa pospuso Princeton por un año para recuperarse emocionalmente y ahora estaba considerando estudiar periodismo en lugar de derecho, diciendo que quería exponer la corrupción en lugar de defenderla. Me había estado enviando mensajes regularmente preguntando sobre técnicas de investigación y cómo investigar historias difíciles. Mi negocio de investigación había crecido significativamente después de la publicidad de encontrar a Vanessa y exponer la carrera de Lorenzo. Contraté a 2 asociados y me mudé a una oficina adecuada en el centro. La mayoría de mis casos ahora involucraban irregularidades corporativas y protección de denunciantes, usando mi experiencia con el caso Thompson para ayudar a personas que habían sido destruidas por decir la verdad. El nombre de Lorenzo Harrington todavía abría puertas en mi trabajo, pero ahora, porque la gente sabía que había estado dispuesto a investigar a mi propia familia cuando la justicia lo requería. 3 años después de encontrar a Vanessa, recibí una carta de Lorenzo. Había sido inhabilitado permanentemente y trabajaba como consultor legal desde casa. Escribió que verme construir una carrera con integridad lo había hecho reconsiderar todo lo que había valorado, que la casi muerte de Vanessa finalmente había quebrado su negación sobre su propia corrupción, que pasaba sus años restantes tratando de ayudar a reformar las prácticas de defensa corporativa, asesorando a juntas de ética. Dijo que entendía que quizás nunca lo perdonaría por años de desprecio, pero que quería que supiera que yo había tenido razón sobre qué tipo de trabajo importaba realmente. Archivé la carta sin responder porque algunas disculpas llegaban demasiado tarde para cambiar lo que estaba roto. Vanessa publicó su primera investigación importante el mes pasado, exponiendo el fraude de una compañía farmacéutica en una historia que habría enorgullecido a su abuelo. Gracias por ver hasta el final.